Nos acumula un poquito el retraso y bueno, pues tengo el gusto de presentar a Francisca Moya Alcañiz, que es la autora de este libro que tenemos aquí expuesto y que ha hecho un estudio muy interesante sobre las mujeres condenadas a muerte en los consejos de guerra franquista. Tenemos que tener en cuenta que en esta nueva España de Franco, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo es echar abajo toda la jurisprudencia, toda la judicatura, todo el sistema legal que se había cambiado gracias a los escasos 5 años de República y gracias a la aprobación de esa nueva Constitución Democrática de 1931. El franquismo retoma, porque hasta 1931 la justicia era militar, volvemos a la justicia militar y se utiliza en todos los casos. Justicia militar que ha durado hasta antes de ayer. Entonces, pues en este estudio, que es profundo pero al mismo tiempo muy ameno, y que os invito a que compréis, narra el periplo judicial y penal de muchas mujeres, ¿no? Realmente esta justicia era muy dura, muy contundente, y tanto con hombres como con mujeres, aunque era distinta ese tipo de brutalidad penal. Entonces, normalmente se empezaba con una condena a pena de muerte. Claro, cuando te conmutaban la pena de muerte por 30 años, pues tú eras la persona más feliz del mundo, pero claro, no te llevaban al paredón inmediatamente. Entonces, esta supuesta clemencia de Franco, del dictador, porque rebajaba penas, porque incluso conmutaba penas, porque, le sirvió a él, es uno de los palos de ese sombrajo, de ese nuevo Estado, la clemencia y la justicia de la gracia que concedía el generalísimo de todos los ejércitos al condenar algún tipo de pena. Entonces, tenemos media hora para hablar, volveremos a tener alguna pregunta y después haremos una breve pausa de 20 minutos para tomar un café o estirar las piernas y volvemos enseguida porque nos queda otra ponencia y una mesa redonda. No lo he dicho al principio con las prisas, pero estas jornadas de las que estamos todos disfrutando, espero, es fruto de un trabajo de equipo. Se nos ha visto aquí al presidente y la persona que está hablando. De vez en cuando hay un señor, un tal Sergio, que sube aquí a colocarnos la presentación del ordenador. Pues ese es también culpable de la organización de estas jornadas, pero aunque se nos vea a nosotros, sin el trabajo de todos los socios que han echado una mano para la organización de esta jornada, estas jornadas habían sido imposibles. Entonces, quiero que se tenga en cuenta este trabajo de equipo, este trabajo solidario y de equipo. Entonces, ya no me detengo más y te paso la palabra, Francisca. Hola, buenos días. Estoy encantada de poder estar aquí y participar en esta jornada que me parece sumamente interesante y además necesaria. Estoy agradecida a los organizadores de esta jornada y a la Asociación de Memoria Histórica Los Barracones de Bustamviejo. Agradecida especialmente a Eulalia y a Sergio y al resto de miembros de la asociación, y también extender mi alegría y mi agradecimiento al Ayuntamiento de Torrelaguna por haber permitido estar presente en este acto, en este centro estupendo, ¿no? Bien, yo como me suelo dispersar a la hora de intervenir y me voy por otros derroteros y me quiero ajustar al tiempo,
Voy a seguir un guión que me he preparado pues para que no se me quede nada fuera, ¿no? Bien, después de los saludos yo me voy a centrar y voy a decir lo primero que el otro día, precisamente estando en unas jornadas también de memoria, escuché a alguien decir que tenemos deber de memoria y el tiempo corre, sobre todo si hablamos de las mujeres que durante mucho tiempo han estado en los márgenes de los estudios historiográficos. Así que, insisto, doblemente agradecida por dedicar esta jornada a la represión del franquismo sobre las mujeres y haber contado conmigo para aportar mi granito de arena. No cabe duda de que en los últimos años, también es cierto, que los estudios relativos a este tema no solo han proliferado, incluso se puede decir que se han normalizado, si bien aún existen importantes lagunas y bastante desconocimiento sobre el alcance real de la represión que se ejerció sobre las mujeres, tanto cuantitativa como cualitativamente. Por lo tanto, es necesario seguir avanzando en su identificación, conocer sus nombres, saber cómo eran, de dónde, cuál su cultura política, qué implicación tuvieron en la guerra a favor de la República, por qué fueron represaliadas y estuvieron en el punto de mira de los represores franquistas y, sobre todo, coincidiendo con el título de esta jornada, identificar los elementos que permiten afirmar que se dio una represión diferenciada por el hecho de ser mujer. Con el título que he querido presentar en esta jornada y que coincide con el título del libro, Que vuestro nombre no se olvide, quería reflejar mi interés por vincular historia y memoria. Es decir, por un lado, dar visibilidad a las mujeres que han estado olvidadas y por otro, reivindicar y dignificar su memoria. En mi intervención me voy a referir a 843 mujeres que son las que he investigado para este libro, que también es el resultado de una tesis doctoral y que se hizo sobre mujeres que fueron sentenciadas a la pena de muerte tras ser juzgadas en Consejo de Guerra durante la Guerra Civil y los primeros años de posguerra, acusadas de haber cometido delito de rebelión, adhesión, auxilio y excitación a la rebelión durante el periodo bélico. Su singularidad fue que no llegaron a ser fusiladas, pues la pena de muerte fue conmutada por 30 años de prisión, lo que me ha permitido profundizar en su periplo penitenciario judicial durante sus años de cautiverio. El hecho de que sufrieran una pena tan severa no es indicativo de los supuestos hechos delictivos por los cuales fueron en primera instancia condenadas a muerte, pues solo la arbitrariedad, subjetividad y la injusta actuación de los tribunales militares, con Franco a la cabeza, establecían quiénes debían morir o sobrevivir. Por tanto, puede decirse que su experiencia es paradigma de lo que vivieron otras mujeres que fueron represaliadas a otras formas represivas y de control social desde el primer día del golpe militar del 18 de julio de 1936. Como se sabe, la represión franquista no hizo distinciones de edad, sexo, origen o condición social. Cualquiera podía ser objeto de represalias por estar adscrito a un partido o sindicato de izquierdas, por denuncias y acusaciones falsas, manifestarse leal a la República, a la legalidad republicana o sencillamente por permanecer en los territorios defendidos por la República. Elementos que paradójicamente convertían a las víctimas en rebeldes al aplicar el Código de Justicia Militar, es decir, a civiles que nada tenían que ver con el mundo militar eran sometidos a juicios sumarísimos por la jurisdicción castrense. Delito de rebelión que en el caso de las mujeres se aplicó por el simple hecho de ser madre, hija, esposa, hermana, novia o compañera de combatiente republicano, por protegerle, por auxiliarle o no delatarlo a las fuerzas franquistas cuando estas le buscaban. Delito de rebelión que se aplicó a las mujeres que al tener conocimiento del golpe militar salieron de su espacio privado para hacer frente a los golpistas de la forma que pudieron o entendieron y con las escasas armas que tuvieron a su alcance. Unas
Las menos decidieron ir al frente como milicianas y otras permaneciendo en la retaguardia haciendo todo tipo de labores necesarias para el sostenimiento de la guerra. Como ya ha sido ampliamente estudiado por la pionera Mary Nash y más recientemente por otras historiadoras, las milicianas representaron una imagen insólita en los carteles de propaganda bélica que recorrió el mundo como icono de la heroína evocadora del valor y el coraje del pueblo proletario español contra el fascismo. Sin embargo, esta visión romántica transmitida por la historiografía clásica ha quedado desplazada a partir de nuevas investigaciones que presentan a milicianas anónimas, algunas de las cuales he podido rescatar, aquellas que no salieron en la prensa o fueron fotografiadas por un corresponsal de guerra y solo aparecen en una siniestra lista de un archivo militar como víctimas que fueron. El único batallón de mujeres exclusivamente de mujeres existente, fue organizado por el Partido Comunista de España para contribuir en el Frente de Madrid, llamado Batallón Femenino del 5º Regimiento de Milicias Populares, que llegó a desfilar por la Gran Vía madrileña. En su seno estuvo Aurora Arnaiz, 22 años, tenía en aquellos años, que comandó una columna de las Juventudes Socialistas Unificadas durante el asedio de Madrid. Con ella estuvo Julia Manzanar, que se convirtió en comisaria política del Batallón Municipal de Madrid, siendo muy joven. También Fidela Fernández Velasco Pérez, del Partido Comunista, que fue miliciana en el frente de la Sierra de Madrid con la columna Galán en la 10ª Brigada Mixta del 5º Regimiento de Infantería. Esta mujer trabajó posteriormente como enfermera, como hicieron muchas de ellas al volver a la retaguardia, y realizó misiones de espionaje en el Servicio de Información Especial Periférico SIEP. Precisamente las actividades de enlace y de espionaje fueron adjudicadas a las mujeres porque podían pasar más desapercibidas que los hombres ante el enemigo. Para ser miembro del SIEP era preceptivo adquirir previamente ciertos conocimientos sobre estrategia militar, técnicas de trabajo clandestino, habilidades de vigilancia, estrategias de penetración en territorio enemigo y obtención de información sobre los objetivos establecidos. Las futuras agentes debían seguir un programa de capacitación de 10 días de duración y una vez superado firmar unas fichas que acreditaban ser miembros del SIEP, que incluso podían llegar a cobrar, que se les pagaba a veces unas cantidades importantes, entre 100 y 500 pesetas. Y no lo cobraron todas, pero bueno, así viene en los documentos. Estas rebeldías e insubordinaciones femeninas fueron la justificación que los tribunales militares utilizaron para proyectar en las sentencias condenatorias una imagen de la mujer republicana deplorable, deshumanizada, corrompida por el gen rojo, marxista. Mujeres a las que había que castigar, reeducar y humillar, torturar sexualmente o eliminar físicamente. Ellas fueron duramente castigadas por luchar como hombres, vestir como soldados y trabajar en oficios tradicionalmente vedados para las mujeres. Pero además, en los considerandos y hechos consignados como probados en las sentencias, abundan descalificaciones de índole moral, tales como individua de dudosa moral, de malos instintos, de mala calaña, peligrosa social, de malos antecedentes públicos y privados, adúltera, deslenguada, arpía, histérica, vocinglera, practicante del amor libre, incestuosa, amante de tal o cual miliciano. Podía seguir. Las descalificaciones son todas de esta naturaleza. Y es que en el universo mental franquista, la mujer republicana estaba fuera de los cánones de mujer necesaria que necesitaba el nuevo Estado, la nueva España, con lo que ello significaba de retroceso político y social y de anulación de los derechos obtenidos por las mujeres por el gobierno de coalición republicano-socialista de la primera etapa de la Segunda República. Estos elementos confirman que se aplicó una represión judicial diferenciada, investida de un discurso por parte de los jueces castrenses misógino y machista. Los hechos constitutivos de delito en las mujeres traspasaron los límites legales establecidos en el Código de Justicia Militar, al
marcó incurrir agravantes de escaso valor jurídico, pero de enorme trascendencia y peligrosidad social según la mentalidad y el criterio ideario de la justicia militar franquista. A todo ello hay que añadir otro elemento diferenciador, la represión sexuada contra las mujeres con violaciones, rapados e ingestas de aceite de ricino, un tema que ha sido excelentemente tratado precisamente por Enrique González Duro, que supongo que vendrá después en su libro Las rapadas. Cierto que los hombres fueron torturados, humillados y cruelmente perseguidos, es más, en mucho mayor número que las mujeres, pero en sus sentencias apenas aparecen descalificaciones de tipo moral. A los hombres había que combatirlos como enemigos políticos y, en general, sin las disquisiciones morales atribuidas a las mujeres. En los casos que he estudiado, se ve que eran, hablando de sus perfiles, me preguntaba cómo eran estas mujeres que sufrieron una pena tan terrible como una pena de muerte. En un principio podíamos pensar que eran mujeres diferentes a las demás, capaces de cometer los delitos más horribles, como así nos quiso hacer creer la propaganda franquista. Pero no, podía haber sido cualquiera. En los casos que he estudiado, en líneas generales, eran mujeres mayoritariamente de mediana edad, entre 30 y 50 años, con hijos, principalmente de origen rural, mujeres sencillas, humildes, sin haber tenido la posibilidad de ir a la escuela y que vivían en un entorno hostil, de miseria y de incultura. Muchas, el trabajo realizado en el hogar y de la atención familiar lo compaginaban con otras actividades propias de la clase trabajadora más humilde, como jornaleras, criadas, lavanderas, vendedoras ambulantes, costureras, etc. Aunque menos, también he encontrado mujeres urbanas, cosmopolitas, modernas, educadas según la institución libre de enseñanza, algunas con formación universitaria que aspiraban a ser independientes sin las ataduras patriarcales. Un colectivo especialmente señalado fue el de las maestras, pues más de una tercera parte de los profesionales de la enseñanza fue depurado. No puedo dejar de nombrar a las maestras que, además de sufrir pena de muerte conmutada por largos años de presidio, fueron depuradas profesionalmente. Aquí, en la siguiente diapositiva, si soy capaz de hacerlo. Vale. No sé si el proyector está bien. ¿Perdona? Al ordenador. Aquí. No sé. Bueno, las puedo citar, pero siempre pasa. Antes de los ahora. Vale, bien. Maestras condenadas a muerte, bueno, pues dentro de mi estudio probablemente hubiera mucho más, pero estas en concreto fueron condenadas a muerte conmutada. Tenemos a Julia Guerrero Bueno, Blanca Ascanio Moreno, Josefa García Segret, Julia Pérez Rodas, Rosa María Martí Tamarí, Ángela Basolo Aldecoa, María Porca Blancs, María Valverde Rania y Eladia Polo Ovejas. Bien, de diferentes lugares de España. Para conocer un poco más el perfil de estas maestras, me detendré en la figura de Obdulia Guerrero Bueno, una mujer de Melilla, como se figura ahí. Era una mujer culta, progresista, responsable de la creación de la Escuela Normal de Magisterio en esta ciudad. Fue detenida inmediatamente después de triunfar el golpe militar en esa plaza y condenada a muerte en el Consejo de Guerra celebrado el 15 de abril de 1937. Fue acusada de cometer delito de rebelión, alegando los jueces que había suscrito un manifiesto en las elecciones que se celebraron en noviembre de 1933 en nombre de Izquierda Republicana contra el entonces general Sanjurjo. Pero además, en la sentencia... lo puedo pasar aquí. Bueno, vale. Pero además, la sentencia continuaba diciendo: Obdulia Guerrero Bueno, maestra nacional, laica de ideas izquierdistas muy avanzada, afiliada al Socorro Rojo Internacional, propagandista y oradora en mítines extremistas, pertenecía a las trabajadoras de la enseñanza.
al sindicato de enseñanza, asistente entusiasta a todos los actos izquierdistas y manifestaciones a las que concurría con la bandera republicana y el gorro frigio. Cuando se refiere a mítines extremistas, y esto lo he comprobado por la prensa de la época, se refería a actos meramente culturales en conmemoración en homenaje a Mariana Pineda, en la Feria del Libro, y eran mítines además realizados antes de la guerra, que eran totalmente autorizados y totalmente libres y legales. Por lo tanto, aquí se ve una anomalía jurídica que penalizaba hechos legales en el momento de su realización, lo que se llama la retroactividad de los delitos que tanto aplicó la justicia militar franquista. La afiliación política entre las mujeres fue minoritaria, sin embargo, todas tenían el nexo común de simpatizar con la causa republicana. Durante la guerra hubo una explosión militante en partidos y sindicatos obreros, con gran repercusión en las organizaciones específicamente femeninas, como fue la agrupación de mujeres antifascista de base comunista y mujeres libres de base anarquista. Pero muy importante, quizás todavía más, fue el Socorro Rojo Internacional, una organización que fue muy feminizada y destinada a la atención de heridos en los hospitales de sangre y a los refugiados que huían de las tropas sublevadas. Estas organizaciones se convirtieron en fenómenos de masas que canalizó la movilización de las mujeres durante la guerra. Pertenecer a alguna de estas organizaciones, y concretamente en el Socorro Rojo Internacional, fue un agravante que llevó a muchas mujeres a sufrir penas muy elevadas. Un ejemplo, no sé si lo veré aquí, lo vemos en Antonia Pérez Padí, una mujer de Ceuta, que en su sentencia dice, esto me gustaría... Es que no, quería hacer... Sí, Pérez Padí. Vale, dice, esto resultado que con fecha 20 de junio del pasado año, 1936, se constituyó en esta localidad el Socorro Rojo Internacional, cuyos fines principales eran los de ayudar, según el artículo 1 de sus estatutos, a todas las víctimas de la reacción de la injusticia y de la lucha por la paz, ayudar en cada país a nivel internacional a la unificación de todas las organizaciones de ayuda humanitaria y filantrópica, etc., para crear una única organización de solidaridad en cada país y en todo el mundo, en cuyo artículo segundo se establece que el miembro individual puede ser todo hombre y mujer de sentimientos humanitarios dispuestos a ayudar a las víctimas de la reacción, pague regularmente su cuota y sea mayor de 16 años. Es decir, esto se incorpora en la sentencia como elemento de prueba y de pertenecer y de justificar por qué estaba en el Socorro Rojo Internacional. De ella decían, cometida políticamente desde antes de la guerra, fue condenada, acusada de ser comunista de acción directiva de una célula en la barriada de la Puntilla de Ceuta, en la que hacía activa propaganda de tales ideas, consiguiendo por tal medio afiliar a la mayor parte de gente de dicha barriada. Considerada socialmente como peligrosa, trabajó activamente en la candidatura del Frente Popular. Se hallaba afiliada al Socorro Rojo Internacional con conciencia de la acción y fines del mismo. Con ella también de cierto fueron condenadas otras mujeres. Bueno, es un ejemplo de cómo se las gastaba los tribunales militares franquistas a la hora de condenar a muerte, que no era menor, por supuesto. Bien, los miembros los miembros de los tribunales militares estaban revestidos de un discurso, de un lenguaje machista y misógino, como digo, que se vio apoyado por otros colectivos del régimen. En este sentido, los razonamientos de los tribunales militares coincidían con las tesis de Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra al servicio del régimen franquista, que proporcionó teorías pseudocientíficas sobre la patología psicosocial de los disidentes y la necesidad
de mejorar la raza hispana. Teorías que trató de demostrar a través de investigaciones psiquiátricas realizadas en las cárceles franquistas para dar una explicación teórica sobre el origen genético y mental de la inferioridad de los marxistas. Los juicios de valor sobre la vida sexual y el modelo de relaciones afectivas completaban el cuadro de mujer depravada, merecedora de castigo divino y humano. De lo primero se encargaban los curas, la Iglesia católica, y de lo segundo los tribunales militares. La vida privada en el terreno sexual fuera de la procreación representó una de las obsesiones del ideario franquista. Acusaciones como prostituta, provocadora de hombres, de vida licenciosa, indecente y deshonesta fue una constante de los jueces deseosos de desprestigiar a las mujeres llamadas rojas. De nuevo hay que acudir a Vallejo Nájera porque con su pretencioso estudio sobre 50 mujeres de presas que estaban en la prisión provincial de Málaga, estableció una relación entre sexualidad y delincuencia común y moral. Dotó de carácter científico sus exploraciones acerca de la vida sexual de las presas, a las que investigó efectuando las siguientes preguntas: si eran fieles a sus maridos, si vivían amancebadas, si tenían hijos ilegítimos, si eran vírgenes, si ejercían la prostitución, la edad de la desfloración de las solteras y sobre sus posibles perversiones sexuales. Ahora sí viene el presidente. Vale. Probablemente Ángeles Díaz Irizarry, sentenciada también a pena de muerte, que le fue conmutada, era una mujer de Algeciras, extinguía pena en la prisión de mujeres de Málaga, fue una de las entrevistadas. Estaba soltero, era militante de la CNT y solo en 3 líneas el tribunal militar que la juzgó se despachó diciendo de ella en la sentencia: de ideales extremistas se dedicó en Algeciras a la organización de criadas domésticas, dando mítines y conferencias de izquierdas, teniendo relaciones íntimas con los miembros más destacados de la CNT y de la FAI. Siempre tenían que incorporar algún elemento sobre las relaciones afectivas que tuviera con cualquier persona y que bueno, es un elemento que claramente es diferenciador con el resto de las sentencias que se dictaron contra los hombres, que normalmente no se atribuía este tipo de agravantes, ¿no? Otro ejemplo del tratamiento machista fue el seguido contra María Urania Mella Serrano, tesorera de la agrupación de mujeres antifascistas. No, la anterior, esta. Ah, sí, esta. Vale, pero bueno, claro, con estos aparatos, la verdad, sobre todo cuando no estás en tu medio. Gracias. Bueno, una sentencia seguida contra María Urania Mella Serrano, tesorera de la agrupación de mujeres antifascistas de Vigo. Ella fue acusada por ser vista en compañía de su marido a la puerta de uno de los locales donde se repartían armas del Partido Comunista. Los informes contra Urania hacían referencia a que era un individuo de moralidad que dejaba bastante que desear, por cuanto en muchas ocasiones se regresaba a casa a altas horas de la noche, probablemente de alguna reunión de carácter extremista. Por manifestaciones de personas que la conocían, tenía abandonados a sus hijos y mostraba poco afecto por ellos, enseñándoles las doctrinas marxistas, por lo que en diversas ocasiones se les oía gritar: "Uníos, hermanos proletarios", y cantar la Internacional. Ejercía influencia negativa sobre su marido por su capacidad de seducción causante de su ruina. Este individuo era de carácter apacible y poco enérgico, por cuanto se dejó influir por su mujer, la que desobedecía y en multitud de ocasiones hubo de esperarla hasta altas horas de la madrugada cuando venía de alguna reunión de carácter socialista. Se puede afirmar que las ideas de extrema izquierda de este sujeto las adquirió en gran parte por causa de su esposa, pues antes de conocerla no era tan extremista como actualmente. Esto nos puede recordar a Génesis, ¿no? Al papel de Eva, con Adán, que le ofreció la manzana del pecado para mal de toda la humanidad. Bueno, pues aquí se queda reflejado clarísimamente la sentencia que se dictó contra esta mujer. Este tipo señala
Este tipo señala otro tipo de acusaciones contra las mujeres muy utilizadas por la justicia militar, al ser señaladas instigadoras que alentaban y animaban a los hombres y a las masas para que cometieran todo acto de violencia atribuible al terror rojo. Bien, a partir de 1942 el régimen dictó un decreto para revisar de oficio las penas de muerte ya conmutadas por 30 años, con el fin, en teoría, de corregir los errores que se habían cometido en las sentencias primitivas, las sentencias de muerte. El resultado fue decepcionante, pues a pesar de que los propios tribunales militares admitieron fallos y penas mal aplicadas, basadas en informaciones falsas y malintencionadas, las reclusas afectadas no se vieron beneficiadas apenas, pues mantuvieron penas muy elevadas sin intención por parte del régimen de reparar sus propios errores. Así, esto es lo que sucedió a un grupo de mujeres de Alameda, de Málaga, que fueron acusadas de lo siguiente. No voy a decir sus nombres, vienen ahí para no enrollarme, pero fueron juzgadas en Mollida, en Málaga, el 26 de agosto de 1937. En su sentencia fueron acusadas de extremistas de Alameda. Cooperaron activamente en el asalto y saqueo del convento de monjas de Alameda, apropiándose de los objetos de valor que había en el mismo, a las que sometían a maltrato de obra y palabra, realizando con ellas actos obscenos. Se afirma que las obligaron a desnudarse, hicieron tocamientos de pechos y otras hostilidades, terminando por obligarlas a salir de la calle mientras arrojaban a los santos. Se vestían con los zarcillos de la Virgen y se apoderaban de alhajas y efectos de valor. Las autoridades militares, ya en diciembre de 1943, una vez que realizaron la pena, tardaron unos años, resolvieron lo siguiente. Se ve que recabaron nuevas informaciones o recapacitaron en esa sentencia y reconoce el hecho de que se declara probado de asalto y saqueo del convento de monjas de Alameda no fue otra cosa que la invasión de esa por una multitud de mujeres que se hizo en los primeros momentos del movimiento y que dieron rienda suelta a su izquierdismo, sin que aparezca que las condenadas intervinieran en el saqueo, constando además que no se siguió daño alguno a las monjas. Así aparece en el archivo, en la sentencia, en el documento donde se revisaron las sentencias que he consultado en el Archivo General Militar de Guadalajara. Es decir, que las propias autoridades militares admitían muchos errores, esto explico bastantes casos en el libro, pero aún así no anularon la sentencia, ni le rebajaron la pena, ni muchísimo menos a nada, prácticamente, bueno, a nada, es que siguieron cumpliendo penas de 15 años de prisión. Es decir, el afán era castigar y porque eran rojas, porque se supone que ellas no tenían derecho a continuar una vida libre y fuera de la sospecha de mujeres malvadas, como es lo que quiso transmitirnos los tribunales militares franquistas. Bueno, para terminar, solamente nada, ya acabo, no voy a extenderme, simplemente quiero poner una siguiente pantalla donde he podido rescatar algunas mujeres que actuaron por esta zona, Madrid Norte, unas milicianas que fueron condenadas a muerte conmutada, y bueno, simplemente lo pongo por si se fijan ustedes, porque me gusta en estas intervenciones que si alguien tuviera la casualidad de conocerlas o de tener conocimiento de su presencia o tuvieran antecedentes de familiares o conocidos, pues que ampliaran alguna información, como así me ha sucedido en otras presentaciones y en otros casos donde siempre ha venido alguna mujer que decía conocer a alguna de ellas, que era su tía, su abuela, etcétera, etcétera, y ha sido muy útil para completar la biografía de estas mujeres. Bueno, pues para terminar, muchas gracias y que su nombre no se olvide.
tiempo para una pregunta. No sea así de estricta. Vuelvo a decir que al final de la mañana vamos a tener una hora de mesa redonda en la que las intervenciones van a ser muy resumidas para que tengamos pues por lo menos 20-30 minutos de público para que pueda participar. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? Hola Francisca, bueno, muchas gracias por la ponencia, muchas gracias por reivindicar la lucha de las mujeres y el dolor que vivieron las mujeres. Creo que hay una labor muy importante porque es verdad que ellos sufrieron en el frente y las mujeres también, y las mujeres estuvimos comprometidas en esa lucha contra el fascismo y sufrimos una doble represión. El agradecimiento y bueno, por dejar, si puedes, Eulalia, paso a otra palabra a la otra persona. Solamente te he levantado la mano para ver si podías volver a poner esta anterior para hacer una foto. Vale, muchas gracias. Eso me interesa especialmente, de verdad, porque es muy frecuente que siempre venga alguien de público que dice conocer a alguna de estas mujeres. Y me ha pasado con frecuencia y me ha gustado, incluso después de publicar el libro me han llamado en algunos lugares de fuera de España diciendo que eran familia de exiliados y demás y que conocían la historia de este familiar y me han ampliado la información porque se trata precisamente de seguir recordándolas y seguir conociendo su biografía y qué fue de estas mujeres, porque hay mucha historia después, que bueno, no se puede contar todo, evidentemente es imposible, pero hay mucha historia muy dura y muy interesante. Sí, hay una pregunta y no vamos a ser muy breves, pero... No va a ser una pregunta, va a ser una pequeña aportación. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y yo quería hacer una aportación tanto a tu listado de maestras condenadas a muerte como de mujeres que trabajaron en la Sierra Norte de Madrid. Yo misma he hecho una investigación sobre Lorenza Lorenza Luisa Riera Muñiz, maestra de Villavieja de Lozoya desde 1930 a 1936. Del 36 al 39 estuvo en una colonia de niños en Murcia. Se la depuró como a todas las maestras, pero las informaciones que partieron del pueblo fueron nefastas y la llevaron al tribunal militar a condenarla a la pena de muerte con el agravante de perversidad. Yo deduzco que la perversidad consistió en que los ultracatólicos del pueblo la acusaron de que mandaba a los niños tirar piedras a Voy a comprobar. Sí. Perdona, es que he dicho que la perversidad consistía en... Sí, agravante de perversidad. Sí, claro. Y condenada a 30 años, bueno, conmutada a 30 años, que pasó en la cárcel de Ventas, la de Zaragoza, la de Palma y la de Saturrarán, donde murió antes de que fuese conmutada su pena por la libertad condicional. Sí, yo creo que el agravante de perversidad no era por su filiación política, que fue muy breve, porque fue de izquierda republicana un mes, sino porque mandó tirar piedras al cura. Me suena ese nombre y probablemente lo tenga en el listado del libro, me suena, si fue conmutada a muerte, fue condenada a muerte conmutada, probablemente la tenga. De todos modos, es verdad que
suponía o no había intención de decir que era maestra o se dedicaba a otro tipo de actividades, ¿no? Incluso Matilde Landa, que había estudiado Derecho, ponía sus labores. Como decía antes, compaginaban la labor de la casa con otras actividades. Si no, seguramente miraré la sentencia, que seguro que la tengo si no hay errores en el Archivo General Militar de Guadalajara. Sí, hablaremos de todos modos, porque si es así, tengo la sentencia. Gracias. Bueno, tenemos que cortar aquí, que son las 12:40.